Alison, disculpa. Buenas tardes. Buenas tardes. De nuestro grupo, pues ya tenemos dividido lo que son las preguntas donde vamos a hacer las gráficas y todo eso. Lo que sí nos surgió la duda, perdón por la pregunta, ¿verdad? Pero tal vez No, porque no, no no hay me quedé, problema. fue por las tablas, cómo es la forma detallada o sea, tenemos la idea, pero no sé si así era, o sea, sacamos ejemplos de otros lados, pero no sé si así fuese la tabla, como es la gráfica, tabla y análisis, pero la tabla, sinceramente a mí me surgió la duda cómo es la tabla, cómo lo quiere el licenciado. Es que no sé si puse bien atención. O sea, si es como la tabla, si tiene que ir la cantidad, el porcentaje y lo que se preguntó en la pregunta, pero no sé si ese es el tipo de tabla que se tiene que adjuntar. Ok, a ver si te entendí bien. Tú no tienes duda de la gráfica, sino de la tabla. ¿Así es? Es correcto. Ok, permítame. Permíteme, voy a ver si tengo aquí mi archivo. Así es. Estoy viendo que Stephanie está escribiendo al grupo. El link es de que Lick no ha actualizado el tema de su correo y no puedo darle ingreso. Debido a que, como se comenta, no soy la titular. No sé si le pueden informar, porfis, de que no puedo darle ingreso. Yo le informé a Lick ya de ese problema, pero ahí sí ya no, yo ya no, se sale de mis manos, ¿verdad? Aparte de Salvador, con el tema de las tablas, los demás grupos, ¿cómo van? Para que me puedan retroalimentar su avance. Buenas tardes, Alison. Buenas Pues tardes, Henry. nosotros, en el caso de nuestro grupo, tal vez un avance ya como tal con el tema de las gráficas hechas, para serte honesto, todavía no. Pero ya definimos cuáles van a ser como esas, no sé si decir preguntas de análisis, no sé qué término usar, pero por lo menos podríamos decir que considero que de ahí parte el tema de las gráficas. Entonces, pues ya hoy nos vamos a reunir ya para ver el tema de empezar a hacer el tema. Ok. Algo muy importante, chicos, es con respecto a por qué les pregunto el tema de su avance, porque si se dan cuenta, no son 2, 3 gráficas, son bastantes, son más de 20. Entonces, sí va a ser un poco laborioso, más que todo por el tema del análisis que tienen que realizar en las gráficas. Ya que hacer la gráfica está sencillo, pero lo difícil es poder plasmar el análisis sobre los datos que ustedes están presentando en la gráfica. Entonces, no encuentro mi archivo. Vamos a ver, permítanme, para poderles dar un ejemplo. Edison, con una consulta, la tarea se va a entregar en Word, ¿verdad? Sí, en Word. Yo el día de hoy les voy a habilitar la tarea en Classroom para que ya la puedan tener ahí. Sí sería en Word. No sé quién me estuvo preguntando si era en Excel o en Word, pero es en Word. En Excel no. En Excel pueden utilizarlo para apoyarse en la gráfica, aunque no calculo que sea muy eficiente, ya que en Word también se pueden generar gráficas. ¿Sí, Marvin? Buenas tardes. Una consulta con respecto a las gráficas. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Como por ejemplo la moda, la negra y todo esto. ¿Lo vamos a aplicar o es a criterio del que va a hacer la gráfica? No, sí se tiene que aplicar.
¿Por qué, digamos, cuál es el objetivo de que ustedes aplican el tema del método estadístico? Para que se les haga más fácil el tema del análisis de la gráfica. Ya que, por ejemplo, el tema de la edad, un ejemplo, ustedes, el más recomendable para hacer el tema de la edad es la gráfica circular, ya que evidencia más, es más legible el tema de las edades. Por ejemplo, si ustedes no aplican el tema, por ejemplo, de la moda media y todo el tema estadístico, si ustedes no lo aplican, ¿en qué datos se van a basar para poder realizar su análisis, por ejemplo? Si lo dejamos a criterio, pues van a decir, tal vez de la edad de 25 a 35 años son los más recurrentes en las visitas al sector público, por ejemplo, pero no están dando datos exactos. Entonces es mejor aplicar la media moda y la mediana con respecto a este tipo de datos para que a ustedes se les simplifique el tema de los análisis. ¿Sí, Henry? Perdón, solo tengo una consulta respecto a, digamos, qué programa usar. No habría ningún problema si usamos Excel. Para hacer Digo, las gráficas. sí, es que en lo personal tengo un poquito, digamos, referente al tema, tengo un poquito más de conocimiento de cómo hacerlo en Excel que en Word sí estoy totalmente perdido. Entonces, lo pregunto en el sentido de que si... No, miren, al final, ustedes, en base al vaciado que ustedes tienen, la tabulación de datos que hicieron con el que realizan sus gráficas en un Excel porque colocan una base de datos y ya solo llaman los datos de la gráfica en Excel. Yo tengo entendido que así lo hacen, ¿verdad? Entonces, si se les hace más fácil de esa manera, no hay problema, pero la presentación de los datos sí es en Word. Si ustedes pueden realizar su gráfica en Excel y ya solo trasladan esa gráfica al Word y si es lo que Ah, ustedes ok, van a presentar. gracias. En sí, los datos no es área, sino lo que va a enfocar este trabajo es el análisis que ustedes hagan de las gráficas. Eso es lo que se va a calificar, el análisis. Porque recuérdense de que ustedes están haciendo un estudio. Entonces, estos datos les van a permitir poder llegar a un resultado. Entonces, los análisis que ustedes realicen en las gráficas les van a ir dando una orientación mejor de si su hipótesis que ustedes plantearon en el plan de investigación es correcta o no. Y es lo que ustedes van a colocar exactamente en el informe final. Gracias. Salvador, ¿de qué grupo eres? Grupo. ¿De qué grupo? 4, ¿verdad? Sí, grupo. 4. ¿Y los demás grupos? ¿Cómo va su avance? Por favor, necesito que me apoyen en retroalimentarme. Buenas noches, yo soy del grupo número 6, Catherine Pineda. Nosotros vamos un poquito atrasaditos, bueno, en mi caso porque yo soy la coordinadora ahora, ya que cambiamos de coordinador. No sé si le comentó Carlos, pero yo no pude asistir el día lunes, pero ya estoy investigando todo y para hoy en la noche ya tenemos todo planificado para tenerlo listo mañana, ¿verdad? Ok. Sí. 6 me dijiste, ¿verdad? Sí, grupo número 6. Alison, y le quería molestar. ¿Será que no podemos hacer como una gráfica y un análisis así como ejemplo para poder guiarnos todos y poder ver que vayamos haciéndolo bien? Tipo cuando nos enseñaste el plan de investigación que realizaste. Sí, ese es el documento que estoy buscando porque tengo aquí el que yo realicé en mi práctica que les puede dar de guía, se les puede servir de guía, pero no lo encuentro. Entonces, en lo que estoy hablando con ustedes, lo estoy buscando. Denme unos 5 minutos, permítanme. Gracias.
Lo siento, mi mamá. No encuentro el documento y lo busqué ayer. Ok, vamos a ver, me dijeron grupo 3, 4 y 6. El grupo 2, no sé si al final se pudo organizar. ¿Alguien del grupo 2? No hay nadie en representación del grupo 2, disculpen. Bueno, el último que me faltaría es el grupo 5 y el grupo 1. ¿Alguien? Sí, del grupo 1 ya hemos estado en pláticas y hoy en la noche nos organizamos para, ahí sí que para repartirnos y realizar el trabajo. Okay. No lo han realizado entonces, ¿verdad? No, Lee. Ok. Del grupo 5, yo soy del grupo 5, Sí. fue la que me pregunté primerito. Nosotros ya nos organizamos, o sea, ya pusieron como que lo que vamos a hacer cada uno, solo Ok. quedamos con que la fecha al día de mañana. Por el momento con eso. Ok, pero al menos ya avanzaron algo, ¿verdad? Del documento que el licenciado les trasladó, todos lo leyeron ya, de la clase del día lunes. Es que así estamos todos en sintonía. ¿Sí? Ok, excelente. Sí, Lee. Respondiendo a la pregunta de Salvador, el tema de la tabla de frecuencia, únicamente les va a servir para poder calcular la media, la moda y la mediana. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a realizar? Van a hacer una tabla, por eso se le llama tabla de frecuencias. Van a hacer una tabla, van a vaciar obviamente todos los datos que tienen ahí. Voy a abrir el documento de la tabulación de datos y en base a eso vamos a trabajar. ¿Sí, Salvador? Perdona, entonces, la tabla que hablaba el licenciado era la de frecuencia. Sí, esa es. Digamos, la tabla de frecuencia lo único que te va a apoyar es para poder elegir tu muestra. Ajá. Por ejemplo, sus datos centrales, lo que son la media o la mediana, que viene siendo casi lo mismo. ¿Para qué les funciona este dato? Más que todo para ver digamos, esto les sirve más, por ejemplo, en el rango de las edades. Pueden ver cuál es la edad, digamos, que está en medio, por eso dice mediana, y en base a eso pueden sacar lo que es un promedio. Y ese promedio les va a apoyar para poder realizar ustedes un análisis. Algo que se me viene aquí rapidito, por ejemplo, es, si quieren mejor hagámoslo, es que si no, los voy a confundir. Me dicen cuando ya se vea la pantalla, por eso.
Ya se mira. ¿Ya? Ok. Ok, este es el último documento que me envió el licenciado. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Lo que ustedes van a presentar en el trabajo no es la tabla de frecuencia. Ustedes van a presentar únicamente sus gráficas. La tabla de frecuencia, vuelvo a repetir, les ayuda más que todo para encontrar los datos con los cuales ustedes se van a basar en el análisis. Veamos la tabla de frecuencia. El primero que ustedes tienen que... Esta la voy a obviar porque esta es demasiado sencilla, entonces la voy a obviar. Vayámonos a la edad. Dice que... edad. Voy a copiar esto. Ok. Entonces, en base a eso, nosotros en totalidad, dice que tenemos 74 variables. Aquí tú ya estás, si aquí vemos, nosotros aquí ya estamos creando lo que es la tabla. Si se recuerdan en la clase anterior, el licenciado hizo exactamente algo así. Esa era la tabla de frecuencias que él ya estaba realizando. En base a esto, nosotros vamos a ir calculando la mediana, la moda, la media. Obviamente no en todas sus preguntas van a poderse aplicar. ¿En qué preguntas se aplican? Todo lo que es numérico. Por ejemplo, la última pregunta, que es el tema del rango salarial, ahí lo van a poder aplicar. Aquí en la edad lo van a poder aplicar. Algo muy importante, chicos, es el enfoque que ustedes le den a su análisis. Cada grupo va a tener, obviamente, un enfoque distinto. Puede ser de que el grupo número 1 se enfoque en el promedio, el otro grupo se puede, digamos, tiene una idea distinta y se enfoque, por ejemplo, digamos, en las edades más avanzadas, y así sucesivamente. No todos van a tener exactamente el mismo análisis porque definitivamente todos pensamos distinto. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es el tema, el enfoque que ustedes le quieren dar a su gráfica o al análisis que ustedes quieren presentar. Y todo eso, todo eso tiene relación en base a lo que ustedes plantearon en su hipótesis. Tenemos que tener presentes de que nosotros queremos comprobar que la hipótesis que nosotros planteamos es correcta. Entonces, si nos vamos, me voy a basar, por ejemplo, en el grupo número 1. Voy a abrir su plan de investigación para que vayamos ahí teniendo una orientación. Ya encontré mi archivo. Ahorita lo voy a abrir. Aquí lo voy a copiar. Creo que no aguanto el baño.
Me dicen si se ve mi pantalla, por favor. Voy a dejar de compartir. No se ve, perdón. Aún no, Alison. Porque estoy teniendo fallas. Ya se ve ahí, perdonen. Ahora sí. Sí, ok. Lo que les estoy presentando es exactamente del mismo tema del plan de investigación, ¿verdad? Contaminación ambiental y saneamiento y contaminación ambiental. En base a las encuestas que se realizaron, en total ahí dice que encuestamos 119 hogares. Esto prácticamente yo les estoy presentando lo que ustedes tienen que agregar en el informe final, o sea, lo que vamos a entregar en la primera semana de mayo. En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación de campo relacionada con el tema condiciones del saneamiento básico en los hogares, su relación con la contaminación ambiental, aspectos técnicos del estudio. Ok. Determinación de la muestra. Yo creo que esto no se los enseñó el licenciado. Bueno, si no se les enseñó, no lo vamos a aceptar porque mejor no los voy a hacer bolas. Aquí dimos un pequeño resumen de lo que era la calidad de viviendas, tipos de viviendas. Y tiene la primera gráfica. Una de las preguntas que se tenían en la encuesta era el tipo de vivienda que poseían en su hogar, casa formal o casa informal. Lo que nosotros colocamos acá obviamente explica que era una casa informal y que era una casa formal. Que obviamente una casa formal, según los parámetros establecidos, pues es tema de casas que ya están construidas con ya sea con block o con ladrillo. Y las casas informales, por ejemplo, son todas aquellas casitas que están con lámina, con adobe o con algún material que no sea concreto o block. Entonces esas preguntas, esa era una de las primeras preguntas y se utilizó lo que es una gráfica circular. Ustedes lo que tienen que colocar, ¿se recuerdan de que yo les pasé en Classroom una guía donde en los anexos se colocaba todo lo que es el tema, esta parte de acá de todas las tablas, figuras, gráficas, etcétera? ¿Se recuerdan de que yo les pasé un documento así para la realización del plan de investigación y les dije que les iba a servir para lo que era el informe final? Bueno, en esta parte de acá les va a funcionar, ya que ustedes van a colocar aquí el nombre de figura, el nombre de la gráfica, y abajo de la gráfica es donde ustedes van a ir colocando su análisis. Que el análisis de acá esté bien, no lo sé, porque una no las hizo mi grupo.
Dice, en el gráfico anterior se puede observar que el mayor porcentaje de hogares están construidos de manera formal, lo que indica que los habitantes cuentan con una vivienda apta y segura para refugiarse y cubrirse de los cambios del clima. Este tipo de construcciones permite que las familias puedan tener una mejor implementación y preservación. También se puede observar que existe, perdón, estoy mera ciega. También se puede observar que existe un buen porcentaje que cuentan con una casa informal de lámina o de madera, lo cual da lugar a una mayor exposición de factores exteriores que pueden causar enfermedades. Las consecuencias de esta situación en los hogares inseguros son trágicas, tanto para la integración al entorno social como para la salud. Afecta de manera más frecuente, aquí eran las familias que viven en casas hechas a base de lámina. Son más vulnerables ante desastres naturales, huracanes y climas. Si se dan cuenta, es un análisis certero, describiendo los datos de la gráfica. Para esta gráfica ya se había obviamente hecho la tabulación de datos, que es lo que ustedes ya tienen. Se había hecho una tabla de frecuencia donde se estableció el porcentaje y en base a eso se realizó la gráfica. ¿Para qué también se me había pasado? ¿Para qué también les va a funcionar la tabla de frecuencia? Que es exactamente para poder generar lo que es su gráfica. Por ejemplo, voy a cambiar de ventana. Como es un poco tedioso para mí estar cambiándome de ventana cada rato, me hacen favor de, si tienen dudas, solo hablan porque no voy a poder ver mi pantalla. Me dicen cuando ya se vea, perdón. Ya se ve. Ok, por ejemplo, de esta tabla que ustedes vayan a generar, por ejemplo de esta, ¿qué les aconsejo primero que hagan? Antes de poder generar y todo, ordenar sus datos. Es muy, muy importante que ustedes ordenen sus datos. ¿Y cómo lo van a hacer? Es bien fácil por medio de un filtro. O en dado caso, pueden hacerlo así también. Si se dan cuenta aquí ordenamos los datos y aquí ya es mucho más sencillo poder generar una gráfica. Entonces en base a eso ustedes van a venir y si se dan cuenta tienen un rango preestablecido y las únicas diferencias son estas. Entonces, en base a eso, ustedes van a generar una gráfica y ya van a realizar su análisis. Veamos la gráfica. Bueno, a mí se me hace más fácil desde Word, pero veamos desde acá y ustedes me van orientando. La circular. Creo que esto tengo que crearla como tabla, ¿verdad? A ver, Henry, eres el destinado a apoyarme técnicamente. Ok, a ver, no sé qué es lo que necesitas. Sí. Si no estoy mal, tengo que darle formato de tabla, ¿verdad? Y luego generar la gráfica. Ahorita, bueno, ahí no importa, porque lo vas a jalar de los datos, entonces no sé si vas a usar
circular o... Ahí dale clic Sí, derecho. es circular. Bueno, Ajá. dale... Lo puedes hacer dos formas. Seleccionando las dos columnas o... Ujú. pero solo dice columna 1 y columna 2. Exacto. No, o sea, pero toda la... digamos desde la... ¿Qué sería? Desde la fila 4 hasta donde termina el último Ajá, dato. acá. Ujú. Entonces le das ahora donde está el... Ahí insertar e insertar la gráfica, que en este caso sería circular. Ujú. Ah, sí. Y Gracias. ahí, entonces ahí más o menos te dice el 1, y qué color es, y te va diciendo el 2. El asunto es que supongo que lo que Mm, tú quieres es voy decir, a tomar solo este. ajá, pero, por ejemplo, si tú vas a tomar frecuencias, si no estoy mal, tienes que tomar solo, no los dos datos. En este caso, por ejemplo, tendrías una de 46 a 49, la otra podría ser 25. O sea, siempre tomas tu frecuencia está dividida en dos, de 15 a 25. Esa es Ujú. una frecuencia, Exacto. ¿verdad? Yo tengo esa complicación porque, por ejemplo, de 46 a 68, ¿cómo podría ser la frecuencia? Porque hay que recordar que ahí teníamos números sueltos, ¿verdad? Entonces podría ser Sí. de 45 o de 46 a 100, un ejemplo, o de 46 a 70 o Ah, ya 40. te entendí, ya te entendí, ya te Ajá, entendí, ya. porque en los números sueltos no puedes tener una frecuencia. Aquí tenés una frecuencia de 15 a Sí, exacto. 25, de 26 a 35, de 36 a 45, y así Ya te te vas entendí. hasta llegar al Ajá. último. Entonces luego, lo malo es que ahí lo tienes, digamos, junto. Tienes que separar por columnas diferentes, 15 a 25. No sé si me explico. Ah, sí, ya te entendí. Sí, 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 Porque sí. ahí te lo tomaría solo como un solo dato, 15 a 25. O sea, no puede ser Sí, como... sí, ya te entendí. Ya te entendí, ya me acordé. Sí, sí, sí. Eso es lo que está mal. Y esto los tendría que ir separando por columna, ¿no? Igual. Vamos a ver. Vamos a separarlos. Perdón. Si no estoy mal, ahí, o sea, tendrías que crear solo dos columnas. Una que en este caso sería, digamos, la columna B podría ser 15 y la columna C 25. Luego sería 26-35. Luego no sé si podría ser 36-45. Y luego sería 46. No sé, podría ser un número 80, por ejemplo. No sé si me Ah, explico. ya, sí, ya entendí, para No que poner queden todos los todos datos, en porque un como están ahí rango, o sea, para que repetidos. todos tengan un rango y no sean así individuales como los que están acá. Sí, porque lo que tú quieres es solo sacar las frecuencias. Entonces, ahora, si quieres saber cuántos hay en una frecuencia de 15 a 25, si quieres, regresa todo. Yo lo haría de esta forma. Ujú. Todo lo que tenías Ok. y se lo dejas. Ok. En una celda eh, cualquiera, escribe Ujú. igual, Ujú. sí conjunto. No, perdón, Acá sí. igual contar sí, Ajá. contar Aquí punto está. sí. No, pero sería igual contar sí, porque no sé si funcione solo igual ajá, le das tab, Ujú. tabulador, ajá.
y ahí dice el rango. Entonces elige todo lo de la columna B desde la celda 5 hasta la última, que sería donde te llegue el dato 74. Ahí. Ajá. Entonces, punto y coma y el criterio. Entonces, tú primero quieres saber cuántos hay de 15 a 25. Entonces, elige que sería la fila número 17 en el 13. Ahí empezaría el primero y luego cierra paréntesis y le das enter. O Entonces, sea, tú tienes lo que 10. estás haciendo es, o sea, contar cuántos hay desde de esa frecuencia y así sucesivamente. Sí, Y en es base que, a eso tú harías tu digamos, gráfica. eso es lo que yo estoy entendiendo que tú quieres hacer. Ahora, si solo quieres sacar la frecuencia, tienes que dejar solo frecuencia, solo 15 a 25. No sé si me explico. Al final siempre Sí, tienes que sacar cuántos hay de cada uno, porque eso te va a dar los porcentajes ajá, para poder hacer, exacto. digamos, el círculo. Entonces ahorita por lo menos ya sacaste el primer dato, que de 15 a 25, de los 74 encuestados, tenés solo 10 encuestados que tienen ese rango de edades. Y así te vas, para tener esto al final. Entonces te va a decir, luego a esos 10 le vas a sacar el porcentaje, es decir, a qué porcentaje reflejan esos 10 encuestados de tu 100%. No sé si me explico. Sí, totalmente. Permítanme. Sí, creo que si lo hacemos así se nos va a ir todo el tiempo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque todavía tengo que dar en el siguiente. Vamos a ver. Que si lo hacemos así, no se me había ocurrido eso. Sí, en este. Permítanme. Se lo voy a hacer al poco. Sé que es mucho trabajo, pero a mí no se me ocurre de otra forma. Sí, es que Perdón. sí, por el tema de que sí hay que distribuirlo así. Sí, te entendí totalmente. Permítame, voy a probar algo, permítame. Se me ocurre. Normalmente les mando el link de asistencia para que lo puedan llenar. Lo que yo termino acá.
Sí, perdone. Creo que algo así era lo que decía Henry. Creo que es la mejor opción. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, creo que esa va a ser la mejor opción. Saqué los datos, obviamente, como decía Henry, se calcula el porcentaje y ya les da el gráfico que se les está solicitando. Entonces, si quieren manejémoslo así. Entonces, como lo que no van a presentar este cálculo, entonces lo que interesa es el análisis. Entonces, hagámoslo de esa manera. Les voy a enseñar el cálculo del porcentaje. Entonces, como dijo Henry, como dijo Henry, pues se contó obviamente cuántas variables hay de una frecuencia a otra. Estas se van a contar individual. Por ende está 1, 4, 2, 1 y 1 y 1. Y esto me tiene que dar mi 100%, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saqué el porcentaje? Por una regla de 3. Obviamente, si 10 por 100 dividido, y aquí no son 78, son 74. Bien. Entonces, por el 100% dividido los 74 variables, y esto me va a dar mi porcentaje. Y en base a esto es que se realizó la gráfica. ¿Quién levantó la mano? Perdón. Perdón, Alison, era yo, pero si quieres termina ahí, si no los voy a hacer bolas. No, dime. ¿Qué era lo que ibas a compartir? No, solo era, igual se pueden trabajar frecuencias, como tú pensabas trabajarlo, pero los que quisieran trabajarlo de esa manera, sí tienen que separar, por ejemplo, así como está 15-25, que no esté junto. Por ejemplo, en la celda B puede quedar el 15 y en la celda C puede quedar 25, pero no junto 15-25 en una sola columna. Solo ese. Ajá. Okay. Pero para mí es más fácil así, como lo estamos viendo ahora. Creo que para que no se les complique tanto, mejor hagámoslo de esta manera para que así sea más rápido, porque primero no hay mucho tiempo. Entonces, si no, se van a tardar mucho en la tabulación de los datos y va a ser muy poco tiempo dedicado al análisis. Entonces, si no queremos eso, queremos que sea poco tiempo dedicado al tema del gráfico para dedicarnos al análisis. Entonces, manejémoslo de esta manera. Les voy a enseñar más o menos cómo es que tiene que quedar su gráfica, que esto es lo que yo obtuve, obviamente, de las respuestas de su encuesta. Me dicen cuando ya se vea la pantalla. ¿Ya se ve? ya. Ok, así es como usted les tiene que quedar exactamente igualitas las gráficas, igualitas. Lo que es el sexo, la edad, el grupo étnico, el municipio, quién es la persona, miembro de la familia que más asiste a un centro médico. Obviamente, solo que estas son circulares, ¿verdad? Ustedes van a utilizar ya sea de barras, circulares, la que a ustedes más les parezca. O sea, no hay como que un formato preestablecido, decir exactamente esas son las que van a utilizar. Porque el sentido de una gráfica es poderle brindar a la persona que está viendo los datos que sea entendible. Ese es el propósito de una gráfica. ¿Sí, Henry? Perdón, y sí, cabal, eso quería preguntar. Tengo entendido que podemos usar
las otras gráficas, pero no sé si todas o nos limitamos a usar algunas en específico, como solo las circulares y las de barras. No les recomiendo utilizar las, ¿cómo es que se llaman estas? Las que son solo de una línea. Las lineales, algo así. Sí, esas no se las recomiendo. Sí, las lineales, ni tampoco las que son como en forma de tela de araña. Tampoco las que son de dispersión, porque esas no permiten que la persona que esté viendo su documento visualice correctamente qué es lo que ustedes quieren dar a entender. Entonces, ¿cuáles son las que recomiendo que ustedes utilicen? Las de barras, las circulares, y ya sea 2D, pero son iguales a las de barras, entonces mejor utilicen barras y circulares, ya sea verticales u horizontales, para que se les haga mucho más fácil. Obviamente por ejemplo, la circular no se puede utilizar en todas, ¿verdad? Por ejemplo, así como esta que estamos viendo de los municipios, en esa sí recomiendo que utilicen de circular, porque como son un montón de datos, en las de barras el problema es que se van a ver muchas, pero ahí los dejo a su criterio, cuestión de cómo a ustedes les parezca, pero lo importante es de que les voy a enseñar el resto del trabajo, porque se nos está yendo el tiempo. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya. Por ejemplo, esta es de barras. El tema aquí dice que es material de los techos. Ustedes, este análisis que está acá no lo van a hacer hasta en el informe final. Ustedes lo único que se tienen que centrar es en esto, miren. La siguiente figura se presentan los porcentajes de los materiales utilizados de los techos de las viviendas de la comunidad. Aquí se tenía recipiente con tapadera, depósito cisterna, tonel, no almacena. Ok. Figura número 2, material de los techos, elaboración propia, 2018. Esto pues no está muy bien, háganlo conforme lo que yo les trasladé en el documento, exactamente igual. Y el análisis dice, el techo en una vivienda es una de las partes más importantes ya que cubre a las personas que habitan en ellas del sol, lluvias, entre otros factores. En esta figura se puede observar que en su mayoría los habitantes de esta aldea cuentan con techos de lámina, que los hace estar más expuestos y vulnerables a los efectos del clima, siendo este un techo no tan duradero que con el tiempo puede picarse o hasta incluso romperse. También se puede observar que en un porcentaje mínimo se encuentra el techo de madera y paja, lo que da lugar a que estas personas no cuentan con los techos en las mejores condiciones. Yo creo que aquí esta gráfica no era fija. Material de los pisos. Ladrillo cerámico, ladrillo de cemento, torta de cemento, tierra, madera. En su mayoría las viviendas tienen piso de tierra. Es alarmante verificar el alto porcentaje de familias que conviven en este tipo de situaciones. Las condiciones económicas del lugar son precarias, lo que limita a tener una mejor calidad de vida. Los pisos de tierra son un estilo de vida muy antiguo que indica que la población sigue bajo costumbres familiares y se encuentra más expuesta a enfermedades. Además, señala un factor muy importante a nivel nacional, el bajo nivel de desarrollo con el que se cuenta, expone a niños y personas mayores a fuertes caídas por el desnivel del piso en épocas de lluvia por la acumulación de agua, lo que genera lodazales. Este tipo de piso es nocivo para la salud de las personas. Asimismo, existe un porcentaje alto de piso elaborado de torta de cemento, material resistente, reduce una gran cantidad del brote de enfermedades y caídas, aumenta el soporte de las viviendas y da un mejor aspecto a la presentación de las casas. El resto de los suelos es de ladrillo cerámico y ladrillo de cemento. Veamos, miren, este es otro tipo de gráficas. Lámina de madera, concreto, adobe, block, ladrillo. De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, se muestra que el material predominante en las paredes de las viviendas es el block, que es un material que cuenta con un precio accesible. Por lo tanto, la mayoría de las personas puede tener acceso a ello. Además de este material prefabricado tiene una duración por un periodo de largo tiempo, lo que ayuda a la economía de las personas por la situación del país.
Las casas que están construidas con dicho material durarán más tiempo que con otro, debido a que este material puede permitir que las personas puedan pasar las estaciones de clima tranquilamente y sucesivamente. No sé si me doy a entender en el tema del análisis. Tienen que, pues, hablar de los números que se les están proporcionando aquí, enfocarse obviamente en el porcentaje más alto y mencionar obviamente las causas, consecuencias de este porcentaje y mencionar brevemente el resto. No sé si me doy a entender ahí, disculpen. Perdonen que voy así corriendo, pero... Considero que sí. Viendo esto, considero que sí. Sí, no es como que ustedes hagan 2 hojas de análisis, únicamente tiene que ser conciso, era lo que les decía, o sea, al punto, enfocarse en su mayor porcentaje, pero sí tienen que mencionar los porcentajes anteriores, o sea, los más pequeños. Veamos otra, por ejemplo, acá que tenga bastantes. Vean, esta es otra gráfica, vean. Entonces, pueden utilizar las que ustedes crean que sean mejor para presentar los datos. Eso es lo importante. ¿Ok? Acá la pregunta era tipos de servicios sanitarios. ¿Se recuerdan que en el plan de investigación les mencioné, verdad, que ellos tenían letrinas, pozo ciego y todo eso? Pues eso venía en la encuesta. Y se preguntó que qué tipo de sanitario es el que ellos manejaban. Y las respuestas estaban: inodoro conectado a red de drenajes, letrina pozo ciego, flor de tierra, no posee tipo de servicio sanitario, inodoro sin conexión a agua. Entonces, dice, la actual situación de los servicios sanitarios es diversa. Depende del desarrollo o subdesarrollo de las condiciones de vida de la población. Pueden ser diversos tipos según el lugar y hay una gran variedad. En base a los resultados obtenidos, la letrina de pozo ciego con más del 50% es el tipo de servicio sanitario con el que cuenta la mayoría de viviendas de la aldea. Esta situación se deriva a causa del precario saneamiento básico y falta de ingresos económicos. Aquí un punto importante, y este análisis sí me gusta, que si se dan cuenta aquí están mencionando otra vez el problema que se estableció anteriormente en el plan de investigación. Debido a que sin la existencia del alcantarillado no es posible la adecuada situación de excretas en los hogares, provocando daños a la salud que conllevan enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias transmitidas por la vía fecal-oral, tales como el cólera, diarrea, fiebre, tifoidea, etc. Por otro lado, muy diferente al primer servicio es el conectado a la red de drenajes. Con menos del 25% se reduce que una mínima cantidad de habitantes no está dispuesta a los riesgos ya mencionados. Si se dan cuenta aquí, ya se mencionó que el 25%, que es el inodoro conectado a drenajes, que es este por acá, es el que sí posee la población. El mayor porcentaje es el que tiene letrina pozo ciego. Sin embargo, el 10% no cuenta con ningún tipo de servicio sanitario, por lo que recurren a vías no salubres y dañan a largo plazo su estado fisiológico. El no poseer un buen servicio sanitario afecta negativamente la calidad de vida de los habitantes en variables como la educación, salud y economía, dado que los componentes a enfermedades que los limita a asistir a establecimientos educativos para su proceso de enseñanza-aprendizaje o ejercer actividades de labores, y para ser tratados deben de existir una inversión de recursos financieros no planificados, creando una crisis económica. Si se dan cuenta, este análisis está mucho más completo. Dice su enfoque es el porcentaje, pero se basa en la problemática. Y aquí prácticamente esta es una de las gráficas que nos apoyó a poder verificar que nuestra hipótesis era correcta. Entonces, si se dan cuenta, el análisis es preciso, pueden hacerlo en base a lo de su hipótesis y su problemática. Lo importante es de que ustedes tengan en mente al momento que ustedes estén haciendo el análisis, oyendo toda el análisis, puedan confirmar que su hipótesis sea correcta. Nunca
olviden esa parte importante, que lo que ustedes están realizando ahorita es comprobar que lo que ustedes investigaron o plantearon anteriormente sea correcto. Y en base a esto, ustedes ya en su informe final, ya ustedes van a establecer que lo que ustedes investigaron es correcto o es falso. Y su nueva hipótesis, perdón, su nueva respuesta, nuevos resultados, si en dado caso es lo que ustedes habían planteado no era totalmente cierto. Entonces, por ejemplo, en el informe final, si en dado caso su hipótesis no es correcta, entonces ustedes dicen, bueno, en base a nuestra investigación, los datos no eran correctos, sin embargo, la respuesta es tal y tal y tal. Los resultados dieron esto y esto y esto. Eso es lo que ustedes tienen que realizar. ¿Dudas de lo que les acabo de enseñar en el tema del análisis de las gráficas? Perdón. Ay, no, hoy ando tartamudo. Perdonen. Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Qué me van a presentar? Es algo así, prácticamente esto. Ustedes me van a presentar su gráfica, obviamente la descripción de acá abajo, su análisis, y luego viene gráfica número 2. Y me van a colocar, por ejemplo, acá la pregunta, su gráfica nuevamente y su análisis. No sé si tienen alguna duda de cómo es que ustedes tienen que realizarlo. El vaciado de datos, como les mencioné, lo van a realizar así como estuvimos diciendo, ¿verdad? Van a hacer el vaciado de datos, van a calcular la cantidad de datos que tienen por frecuencia y en base a eso van a calcular un porcentaje y en base a ese porcentaje van a realizar su gráfica. ¿Estamos bien ahí? Sí, Alison, solo con una consulta. La gráfica no siempre va a llevar tantas variantes, o sea, siempre es dependiendo de la pregunta, ¿verdad? Sí, ustedes se van a basar en sus datos, en el Excel que ustedes ya poseen. Ustedes se van a basar en eso. Por ejemplo, la primera gráfica es súper sencilla, es la gráfica de sexo. Obviamente solo van a tener, les aconsejo que lo hagan en gráfica circular para que solo tengan una división, ¿verdad? Mujer y hombre. Es mucho más sencilla, súper fácil. El análisis de esa no es mayor cuestión. ¿Qué otra? Vamos a ver. La otra que va a ser pequeña es la del grupo étnico, solo van a tener 4 variables. La que es una de las más extensas es la del municipio. Y así sucesivamente se van a ir haciendo sus gráficas. Recuérdense de que, como decía el licenciado, van a haber gráficas de que van a depender del anterior. Por eso les decía, métanse así en la cabecita de que ustedes tienen que comprobar que su hipótesis es correcta. Entonces, en todo lo que ustedes vayan analizando, van a encontrar datos diferentes, van a encontrar una relación con la anterior. Por ejemplo, mientras yo iba haciendo la encuesta, me di cuenta, por ejemplo, la pregunta de ¿he asistido a algún centro de salud público? Eso es súper importante, porque ahí les está diciendo si ellos saben completamente cómo es el sistema de salud público o no. Por ejemplo, las personas que colocaron que no, ellos automáticamente, ellos no saben entonces cómo está lo que nuestro enfoque de estudio, ¿verdad? Nunca pierdan el enfoque de su estudio. Entonces, en base a ese, por ejemplo, a esta persona que no, entonces yo de ahí ya saco otro análisis, ¿verdad? El tema de cuánto tiempo se tardó en ser atendido, ese también es súper importante, de ahí pueden sacar un buen análisis. Y así sucesivamente, por ejemplo, el tema del impacto económico, esa pregunta también es súper importante, porque esa se va a relacionar, de esa pregunta pueden sacar otra gráfica. ¿Sí, Henry? Perdón, Alison. Entonces, digamos en lo personal, yo solo tenía el conflicto de si había o no problema, perdón por mis perros, si había o no problema hacer el análisis así como yo lo estaba haciendo. Es que sí me topé con eso y tenía miedo de que fuera un análisis erróneo. No. Digamos el hacer las gráficas de esa manera, o sea, generar las gráficas de esa forma.
No, digamos, manejémoslo así como lo vimos ahorita. Manejémoslo así para que todos lo hagamos igual. Y no Ok, hay así gracias. como que diferencias en esa parte. Entonces, hagámoslo así y así nuestro análisis ya va a ir más orientado. Gracias, muy amable. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, si no, éxitos en su tarea, chicos. Hoy más tardecito les voy a estar subiendo la tarea al Classroom. Solo una pregunta fuera del tema. La ponderación del trabajo plan de investigación, esa todavía no se tiene. Solo tengo la duda. Sí, créanme que ahí el inconveniente que tengo es de que, como lo está manejando directamente el licenciado, créanme que por mí ya tuvieran sus notas, pero no lo estoy manejando yo. Entonces, él lo está manejando directamente y no les sabría decir, entonces sería de esperar a que él dé tanto las notas del plan de investigación como las del parcial. Ok, gracias. Muy amable. No sé si tienen alguna otra duda. Espero les haya podido ayudar. Lo siento si perdimos tiempo, pero yo siento que lo más difícil es el análisis o tal vez en realizar la gráfica. De ahí todo ustedes ya fluyen. Y como les digo, es lo único que van a entregar son la gráfica y el análisis. No tienen que realizar nada más, porque el resto que ustedes ya les toque realizar es en el informe final, que es donde ya unimos el tema ¿se recuerdan que les había dicho el marco teórico ya extendido? Que se van a basar en el bosquejo preliminar de temas que ustedes realizaron en el plan de investigación. Posteriormente del marco teórico, ustedes ya colocan el análisis del tema de sus gráficas, los resultados, y eso es lo que ustedes van a entregar en el informe final. Entonces, ya es poquito lo que les queda, chicos. Ánimos, ánimos, ánimos. Entonces, los veo la próxima semana. Este viernes no tenemos clase, entonces la próxima semana. Pasen feliz noche. Gracias, Alison. Feliz noche. Gracias. Gracias, Alison. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.